Mis amados hermanos, paz a vosotros. Para el servidor Emanuel Méndez es un gusto poder compartir con ustedes en esta fiesta de la Pascua año 2021. Qué difícil es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Los tres últimos deseos de Alejandro Magno. Cuenta la historia que cuando Alejandro Magno enfermó, llamó a su hombre de confianza y le manifestó sus tres últimos deseos. Deseo número 1, que todos sus tesoros fueran esparcidos durante todo el camino en la trayectoria hacia su sepultura. Deseo número 2, que sus manos se fueran balanceando al viento a la vista de todos. Deseo número 3, que los mejores hombres de ciencia de aquel tiempo fuesen quienes cargaran su ataúd hasta su sepultura. Su hombre de confianza, pensando en la razón del por qué Alejandro Magno había pedido esos deseos, le pregunta, a lo que Alejandro Magno retribuyó diciendo: quiero que todos mis tesoros sean esparcidos durante todo el camino hacia el recorrido, hacia mi sepultura, como una manifestación de que todas las riquezas que podamos tener aquí mismo se queden. Y quiero que mis manos se vayan balanceando al viento como una muestra para todos, que venimos con las manos vacías y con las manos vacías nos vamos. Y quiero que los mejores hombres de ciencia carguen mi ataúd como una evidencia de que el hombre no tiene potestad ante la muerte. El hombre no puede prolongar la vida del ser humano. Qué equivocado la manera de pensar de Alejandro Magno. De seguro fue porque desconocía claramente lo que dice la bendita palabra de nuestro Creador. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 1 en adelante, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todo esto que habla de la persona de Cristo Jesús inicia escribiendo el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Y esto muchas veces
se sigue cumpliendo en el siglo XXI. No creemos claramente en ese acto, en ese sacrificio maravilloso que hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, cuando como cordero fue llevado al matadero, herido, cargando nuestras culpas. Pero muchas veces no le damos el verdadero valor al acto tan maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en favor de nosotros. Es el único hombre que sí tiene autoridad ante la muerte, porque Él venció a la misma muerte. Amado hermano, así lo dice la palabra de Dios. Gracias a Él, quien cargó nuestros pecados, usted y yo podemos llegar a obtener la vida eterna, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es quien nos conduce hacia Dios. Pero Él pagó nuestros pecados. Por Él ahora tenemos la oportunidad de tener perdón. A veces creemos que el concepto de perdonar para Dios es el mismo que se aplica al ser humano. ¿Cree usted que Dios perdona? La respuesta es que sí, Dios perdona. Pero Dios no se puede dar el lujo de perdonar a la manera en que el ser humano perdona. Para nosotros el perdón es simplemente ausencia de castigo. Por ejemplo, llega usted a su casa con un florero tan hermoso, lindo, valioso, con un ramo de rosas dentro, las rosas más preciosas. Es considerado para usted con un alto valor, no solo por la calidad, sino por el significado que tiene para usted. Va y lo coloca en el mejor lugar de la casa. Y ya estando colocado en el mejor lugar de la casa, llama a su hijo pequeño y le dice: ven, 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 ven. Te voy a decir algo, hijo. Aquí voy a colocar este florero tan valioso. No quiero que lo toques, porque si lo tocas, entonces te voy a dar 2 cinchazos, 2 golpes en las piernas, como castigo a esta falta. Usted deja en el lugar este florero valioso, se va. Y cuando usted regresa, se encuentra que su hijo pequeño no únicamente ha tocado aquel florero, sino que ha tirado al piso las flores y ha destrozado, ha quebrado aquel florero tan hermoso. Usted, enfurecido por lo que está pasando, agarra el cinto y dice: bueno, te dije que te iba a pegar con este cincho si destruías eso, y ahora pues vení para acá, te voy a pegar. ¿Cómo actúa un niño ante las circunstancias? No, papito, no me pegues, por favor, te lo pido. No, papito. Usted ni siquiera le ha tocado un cabello y él ya está derramando lágrimas por los ojos. Por favor, papito, perdóname. No, papito, no. Y muchas veces decimos ante tal situación: está bien, no te voy a pegar.
Para nosotros, perdonar es ausencia de castigo. Con el simple hecho de que digamos, está bien dejarlo así, ya no te voy a pegar, para nosotros es ya perdonar. Pero nuestro Dios, Él no se puede dar el lujo de perdonar al ser humano a la manera que el hombre perdona. Porque recuerde usted que la misma palabra dada por Él dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no lo ejecutará. Así dice la bendita palabra de nuestro Dios. Lo que ha dicho se va a cumplir, se debe de cumplir. Por eso decíamos que Dios no se puede dar el lujo de perdonar como perdona el ser humano. Él dijo, porque la paga del pecado es la muerte. Y si Él dijo, se debe de cumplir. Usted pecó. Usted le puede decir, Padre mío, por favor, he pecado, te he faltado, perdona. Pero hay algo que no puede surgir ahí en que Dios le diga, está bien, hijo, así dejando. Porque su palabra está escrita. Hay una falta y ahí se debe de cumplir. Como ya explicamos. Y todos hemos pecado delante de Dios. Y según Romanos, todos debemos morir. Es ahí, y solamente ahí, en donde aparece la persona maravillosa del Hijo de Dios, quien vino a nacer como hombre en este mundo. Padre, permíteme ir al mundo a morir por el ser humano. Jesús nació y estando en calidad de hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado. No pecó, dice la palabra de Dios, en absolutamente nada. Y la regla dice, el que peca, muere. Entonces, el que no peca, no debe de morir. Usted y yo, el ser humano como pecador, debe de morir. Se tiene ganado el derecho a la muerte. Jesús, por no haber pecado, no debía de morir. Esa era la regla. Entonces, Jesús vino a morir y tentado en todo, dijo, voy a morir por el hombre, quien es pecador. Él quien se ha ganado el derecho de morir, pues voy a hacer un intercambio con él. Yo tomo su castigo y yo le doy mi premio porque no he pecado. Eso es lo que realmente ocurrió en la persona del Hijo de Dios, quien gracias a Él ahora podemos gozar del perdón divino delante de nuestro Dios. Jesús no era un hombre desquiciado con tendencia suicida. Claro que no. ¿Se ha puesto usted a pensar cuánto sufrió el Hijo de Dios al morir en la cruz del Calvario? ¿Acaso no se le viene a la mente los momentos difíciles que vivió cuando estaba orando en el Getsemaní, momentos antes de ser prendido? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Él le dijo, Padre mío, te pido que si es posible, pases de mí esta copa? ¿Por qué Jesús expresaba esto? Porque sin duda alguna era una agonía la que estaba experimentando. Era una presión a tal grado que estaba padeciendo, que si él se arrepentía,
en ese momento usted y yo hasta el día de hoy estuviéramos sin esperanza en este mundo. Pero gracias a que Él no se arrepintió, sino que dijo: Padre mío, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces podemos notar ahí el sufrimiento del Hijo de Dios. Y algo muy interesante es lo siguiente: si usted registra, únicamente el discípulo Lucas es quien escribe que las gotas de sudor de Jesús eran como gotas de sangre. ¿Sabía usted que un hombre es capaz de llegar a sudar sangre? ¿Sabía usted bajo qué circunstancias ha ocurrido este fenómeno en una persona? Dicen los expertos que 2 personas de cada 8 millones han llegado a sudar sangre. Y únicamente se ha visto en aquellas personas que han estado sometidos a grandes tensiones. Mujeres que han sido violadas una y otra vez por diferentes personas. Personas que han experimentado las masacres de sus familias completas. En aquellas personas que han sido condenadas a muerte. En las personas que han estado bajo una tensión tremenda, son en las únicas en las que se ha visto este fenómeno. Y el siervo Lucas, recuerde usted, que era médico, registra claramente esta parte. Sin duda alguna fue porque el Señor Jesús experimentó un gran sufrimiento antes de morir, pero lo hizo por amor a usted y por amor hacia mi persona, por el amor a la humanidad completa. Recuerdo que cuando era pequeño había en casa una revista, y esta revista era ilustrada, era de historias bíblicas, y dentro de todas las lecciones aparecía el momento de la crucifixión de Cristo Jesús, ahí representado en una ilustración. Y recuerdo que le preguntaba a mi mamá: mamá, ¿quién es este que está aquí? Oh, mi hijo, fue uno de los ladrones que fue crucificado en tiempos de Jesús, que no se arrepintió. ¿Y quién está de este otro lado? Ah, fíjate que ese fue un ladrón que, estando cerca de Jesús, tuvo una experiencia con él y se arrepintió y tiene prometida la vida eterna. Mamá, ¿y en medio quién está con esa corona de espinas? Y recuerdo que mi mamá decía: ese representa a nuestro Señor Jesús en esa ilustración. Y estos que están aquí alrededor, ¿quiénes son? Y recuerdo que la cara de mi mamá y el rostro se llenaba como de coraje o de tristeza, y decía: estos son los malvados que mataron a nuestro Señor Jesús. Y durante muchos años viví creyendo que aquellos eran los culpables de la muerte de Jesús, del Hijo de Dios. Pero mientras fui creciendo, fui notando que el culpable de la muerte del Señor Jesús fui yo, porque yo soy el pecador, porque usted es el pecador. Usted y yo somos los culpables de la muerte del Hijo de Dios, porque nosotros necesitábamos ser redimidos gracias a la obediencia de Cristo Jesús y al sacrificio que hizo en el monte Calvario. Quien realmente pudo experimentar de manera literal que Jesús murió por él
fue Barrabás. ¿Se puede usted imaginar cómo pasó Barrabás la noche antes de que lo liberasen? Sabía que el siguiente día iba a ser crucificado. Y ser crucificado no era algo sencillo. Dice la historia que lo crucificaban en un lugar desolado, en alto. Le pegaba todo el sol del día, el frío de la noche, no le daban alimento. Y en realidad el hombre no moría directamente porque le metían un clavo en cada mano ni en el pie. No son órganos vitales. Ahora sí que le metiesen un clavo aquí en el cerebro, o aquí en el corazón, o en el hígado, o en los riñones. Ahora sí, pues podemos decir que son órganos vitales, pero la mano no. Entonces, ¿qué era lo que realmente mataba al hombre? Era esa terrible infección que se le criaba a través de los clavos y que terrible dolor y sufrimiento que los que estaban crucificados pedían que los matasen ya por completo y que finalizase ese sufrimiento. ¿Alguna vez usted se ha puesto el pie encima de un clavo y ve cómo se le ha infectado y le ha dolido? Terrible dolor. A mí me ha pasado. No sé si a usted le ha pasado ese tipo de accidente, pero es un dolor terrible. Pues esta infección era directamente la que mataba al crucificado. Esa muerte vergonzosa en ese tiempo padeció el Salvador del mundo. Barrabás sabía que él se tenía que enfrentar ante esas circunstancias el siguiente día. Y cuando Pilato dijo: vamos a preguntar al pueblo quién quiere que sea crucificado, si Barrabás o Jesús. Y en la mente de Barrabás y de seguro en la mente de Pilato, pues de seguro pensaron bajo su lógica humana, de seguro van a pedir a Jesús, porque Jesús les ha hecho milagros, porque Jesús les ha resucitado a sus muertos, porque Jesús les ha dado de comer, porque Jesús les ha dado el amor, porque Jesús les ha dado mucho. Barrabás ha violado a sus compatriotas, Barrabás ha asesinado, Barrabás ha hecho esto, lo otro. Entonces, si pongo a Jesús y a Barrabás, pues de seguro el pueblo va a pedir que libere a Jesús y que sea muerto Barrabás. Y Barrabás también sabía esas circunstancias, competir con alguien que era íntegro y que únicamente había hecho el bien, y él el mal. Cuando va a Pilato y pregunta que a quién quería que liberase, como era la costumbre en ese tiempo, liberar a un reo condenado a muerte en la fiesta de la Pascua, pregunta: ¿quieren que libere a Jesús o a Barrabás? Cuando Barrabás escuchó la respuesta, se fue de espalda. Me puedo imaginar el rostro que pudo haber puesto, el semblante que pudo haber manifestado, porque nunca pensó que el pueblo iba a decir que crucificasen a Jesús y que dejaran libre a Barrabás. No lo creía. Ni el mismo Barrabás lo creía. Yo que he sido tan malvado, ahora soy libre. Esto sí es un verdadero milagro. Esto es una verdadera bendición. Algo que era imposible ahora fue posible. Barrabás experimentó: Jesús fue crucificado por mis pecados. Pues así sucede con nosotros. Usted y yo podemos experimentar lo mismo que Barrabás. El apóstol Pablo lo experimentó. Él dijo claramente que si era bautizado, si aceptaba al Señor, que ese encuentro al Señor Jesús que había tenido,
le había sido de gran bendición para su vida. Antes perseguía a la iglesia. Cuando se encontró con Jesús, cuando entendió realmente quién era Jesús, el Hijo de Dios, la vida del apóstol Pablo cambió y luego de perseguir a la iglesia, prefirió morir por la iglesia, porque comprendió quién era Jesús y qué había hecho por él. Porque si yo no me bautizo, si yo no acepto al Señor Jesús, entonces yo tengo que morir por mis pecados, dice Pablo en Romanos. Porque de nada me sirve la muerte del Señor Jesús si yo no me entrego a Él y me bautizo. Si no me bautizo, si no acepto al Señor Jesús como mi Salvador, entonces yo tendré que morir por mis pecados y la muerte del Señor Jesús no me sirve. Es por eso la importancia de valorar este acto tan maravilloso que Jesús hizo en el Monte Calvario en una fecha como hoy, en un 14 de Nisan, muriendo en cruenta cruz. Cuenta una anécdota de un personaje llamado Richard. Cuenta que en su adolescencia a él le gustaba meterse al terreno de la vecina a robar manzanas. La vecina controló la actitud que tomaba Richard y luego va a dar la queja con la mamá. Fíjate que tu hijo se está metiendo a mi terreno a robarse mis manzanas. Entonces la mamá de Richard llamó a Richard y le dijo: bueno, Richard, te estás metiendo al terreno de la vecina a robarse sus manzanas. Y eso no es correcto. La próxima vez que lo hagas, con esto te voy a dar 5 golpes en las piernas. Así que quedas advertido, Richard. Richard cuenta en su anécdota que no aguantó. Él se metió a bajar los manzanos y estaba de regreso cruzando el cerco cuando ve la cara que menos quiere ver, la cara de la mamá con el látigo en la mano. Bueno, Richard, te dije que si te metías, te iba a dar 5 latigazos. Y dice Richard: no, mamita, por favor, no me pegues, por favor. Y total que Richard se derritió en lágrimas a tal grado que conmovió a la mamá. Y la mamá le dice: está bien, Richard, no te voy a pegar, pero aquí hubo una falta y debe de ser pagada. Yo no te voy a pegar a ti, pero como hay una falta, entonces yo me voy a poner de rodillas y tú me vas a castigar a mí por tu falta. Cuenta la anécdota de Richard que él no fue capaz de golpear a su mamá, pero usted y yo sí fuimos capaces de hacer que el Hijo de Dios muriera en cruenta cruz. Valoremos lo que Él hizo, aceptémoslo, busquémosle de corazón. No hay nada más valioso en este mundo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dijo Alejandro Magno, ni todas las riquezas de este mundo, todo aquí se queda. Con las manos vacías venimos y con las manos vacías nos vamos. Y ningún otro hombre nos puede librar de la muerte más que el Hijo de Dios en ese sacrificio perfecto. Aceptemos el llamado de nuestro Dios a través de la persona de Cristo Jesús, quien toca a la puerta y nos llama con tierna voz. Dice la historia que en Israel existió un rey llamado Manasés. Manasés fue un rey que desvió su corazón delante de Dios.
a tal grado que mandó a sacrificar a sus propias hijas vírgenes para que fueran en honor a los dioses paganos sacrificadas. Dice la historia que Dios llamó a la reflexión a Manasés de múltiples maneras, pero Manasés no hacía caso, a tal grado que permitió que su enemigo, los asirios, lo tomasen cautivo. Y cuenta la historia que a Manasés lo ataron con cadenas en las manos, y una argolla le colocaron aquí en la nariz. Y ya las cadenas que sujetaban las manos y la argolla en la nariz lo ataron a una silla de caballo. El rey en esas circunstancias, cuando el caballo avanzaba, él también tenía que correr al ritmo del caballo, si no le desprendía la nariz o las manos. Y de esa forma tan vergonzosa fue llevado hasta Jerusalén. Y humillado de esa manera, estando allí en Jerusalén, Manasés clamó a Dios. Y Dios le escuchó, dice el relato bíblico, y le permitió seguir gobernando por un poco más de tiempo. Hoy clamemos a Dios. Si le hemos fallado, si no hemos hecho las cosas bien, hagámoslas mejor. Si hemos buscado hacer las cosas bien, busquémosle hacer mucho mejor. Adoremos a Dios de todo corazón, porque Él, en su grande amor, dio a su único Hijo para que usted y yo obtengamos la vida eterna y no esperemos un castigo como el de Manasés para podernos acercar a su persona. Para un servidor, Emanuel Méndez, ha sido un gusto compartir con ustedes este mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Un saludo muy especial desde Guatemala, una bendecida fiesta de Pascua 2021 y paz a vosotros.